Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por esta pequeña epístola del apóstol San Judas. Y vamos a encontrar aquí algunas cosas realmente maravillosas, cosas que no hemos tenido anteriormente. Como ya hemos dicho, el tema de esta pequeña epístola es la seguridad en los días de la apostasía. Vamos a ver más adelante que este hombre iba a escribir algo sobre el tema de nuestra salvación, pero el Espíritu de Dios puso como una señal roja de advertencia, digamos, y le dijo que hiciera resaltar esa advertencia de los días de la apostasía que se acercaban sobre la iglesia. Ahora, Judas en su epístola nos presentará el relato más gráfico que tenemos de la apostasía. Él lo presenta en una manera dramática y él da el único registro en todas las Escrituras de la contienda que tuvo Satanás con el arcángel Miguel en cuanto al cuerpo de Moisés, un pasaje de las Escrituras muy interesante, por cierto. Ya hablaremos de esto cuando analicemos esos versículos. Podemos apreciar que en este mundo tan materialista en el cual vivimos, Dios ha sido dejado completamente de lado. Hasta se llevó a cabo un funeral en una universidad en los Estados Unidos para sepultar a Dios. Pero parece que ocurrió lo mismo cuando alguien equivocadamente dijo, hace mucho tiempo desde luego, que Mark Twain había muerto. Este mismo hombre dijo que esto era algo exagerado. Bueno, de la misma manera, el anuncio de la muerte de Dios era exagerado. Y lo interesante de notar es que existe hoy un interés presuntuoso, vanidoso en cuanto a lo sobrenatural, en el sentido de que hay fuerzas malignas en el mundo, poderes que son demoníacos y que existe un poder para el bien. Y todo esto es espiritual, pero eso no se está aclarando de ninguna manera hoy. Esa película del exorcista llegó a ser algo muy popular y atrajo a multitudes de personas curiosas porque esa generación no conoció otra cosa sino el materialismo. Pero de pronto parece haber un progreso, una penetración repentina hacia el mundo del oculto. Y hay una fuerza maligna y hay una fuerza benigna, y esto ha provocado que muchas personas se sientan perturbadas. Ahora, detrás de esta fuerza maligna se encuentra Satanás, y vamos a hablar de él un poco más adelante en este libro. Y es solo Judas quien nos da la profecía de Enoc. La segunda parte del versículo 14 dice, «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares». Esta expresión de decenas de millares indica la gran cantidad de santos a los que se refiere Enoc. Bien, entramos ya a esta epístola y vemos en los primeros 3 versículos cuál es la ocasión de su escritura. En los primeros 2 versículos tenemos la seguridad de los creyentes. Y luego el tema de la epístola cambia al de la apostasía en el versículo 3. En los versículos 4 al 16 tenemos las diferentes ocasiones en que sucede la apostasía. Y luego en los versículos 17 al 25 tenemos los deberes de los creyentes en los días de la apostasía. Es decir, ¿qué es lo que pueden hacer los creyentes? De modo que tenemos estas 3 divisiones. La ocasión para la escritura de la epístola, los acontecimientos relacionados con la apostasía, y luego los deberes de los creyentes en los días de la apostasía. Volvamos ahora al texto de esta pequeña epístola. Y en el programa anterior vimos lo que nos decía el versículo 1, y aún nos encontramos en esto que tiene que ver con la seguridad de los creyentes. Volvamos a leer este versículo 1 de esta epístola universal de Judas. Dice, «Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo». Vamos a presentar hoy otra vez esa traducción que mencionamos en el programa anterior, porque la consideramos importante para aclarar el significado, aunque es un poco complicada. Presenta el significado de lo que el escritor quiere decir y creemos que el Espíritu de Dios quiere que nosotros la utilicemos. Esa traducción dice, Judas, un esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a aquellos que por Dios el Padre han sido amados y se encuentran en un estado de ser el objeto permanente de su amor, y quien por Jesucristo han sido guardados y se encuentran en un estado permanente de ser cuidadosamente observados y quienes han sido llamados. En el día de hoy, amigo oyente, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo mantienen su mirada puesta en nosotros, y si usted es su hijo, ellos le están observando, ellos le están cuidando. Si usted se pregunta, ¿por qué me suceden a mí todas estas cosas? Bueno, a veces nos hacemos nosotros la misma pregunta, y no tenemos una respuesta para eso. Pero sabemos esto, que Él lo permite, y que Él lo está haciendo con un propósito.
Él no nos ha explicado a nosotros ahora, pero lo hará en el porvenir. Esta va a ser una de las maravillas del cielo, y creo que usted y yo, amigo oyente, estamos interesados en obtener algunas respuestas que no podemos obtener aquí. A pesar de lo que alguna gente dice, Dios en realidad nos ha informado muy poco. Pensamos que aún la palabra que Él nos ha dado es algo así como un libro de primeras letras para niños que están aprendiendo el abecedario. Y algún día nos va a sacar del jardín de infantes y del alimento para bebés y comenzar a darnos una eternidad para que podamos llegar a ser aquello que Él quería que el hombre fuera. Y ese será un día grande, por cierto. Ahora queremos que usted note la introducción que utiliza Judas aquí porque es diferente a todas las demás. En el versículo 2 dice Judas, «Misericordia y paz y amor os sean multiplicados». Aquí tenemos misericordia en lugar de gracia. Por lo general, gracia es la palabra que encontramos en todas las demás epístolas. Pero aquí él dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hace algún tiempo hablamos de este asunto del amor y la misericordia y la gracia. Y ahora se le agrega la paz. Vamos a decir algo en cuanto a esto también. Necesitamos reconocer la diferencia que existe entre estas tres palabras, amor, misericordia y gracia. Y luego veremos que hay un vínculo muy fuerte entre todas ellas. Están relacionadas la una con la otra. El amor de Dios es un atributo de Dios, y porque Dios es amor, Él es misericordioso y provee gracia. El amor de Dios es que Él ama a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nos dice el mismo Señor Jesucristo. Él no desea que nadie perezca. Él ama a cada ser humano. Él no tiene ningún favorito. Él le dijo de una manera muy clara a Moisés que él no contestaba sus oraciones por el hecho de que era Moisés. Dios dijo, «Tendré misericordia del que tendré misericordia». Dios dice, «Yo hago esto porque encuentro la explicación en mí mismo, y yo trato a todas mis criaturas de la misma manera en ese sentido». Así es que Dios le ama a usted hoy, amigo oyente, y Él le ama a usted tanto que si nosotros nos diéramos cuenta de cuánto nos ama, en realidad eso llegaría a quebrantar nuestros corazones. Nos encontraríamos derramando lágrimas de veras. Usted puede evitar el experimentar en su propia vida ese amor. Usted puede levantar, por así decirlo, una sombrilla de resistencia. Usted puede salir de su voluntad. Usted puede tener pecado en su vida. Y hay muchas cosas que pueden causar que usted no llegue a experimentar el amor de Dios. Pero eso no quiere decir que Él no le esté amando. Usted no puede evitar que el sol brille, amigo oyente, aunque usted puede ponerse una sombrilla y evitar que el sol le llegue a usted. Así es que existen ciertas sombrillas que usted puede colocarse para evitar que el amor de Dios llegue a usted. Ahora, aunque Dios le ha amado, Él nunca le ha salvado a usted por amor, porque Dios tiene otros atributos. Él es santo, Él es recto y Él es justo. Él sencillamente no puede abrir las puertas del cielo de par en par y dejar que entre cualquiera, dejando de lado las normas que Él tiene. Él no puede hacer eso como si fuera un juez malo. Él no puede hacer más de lo que puede hacer un buen juez si va a mantener la ley. Él no puede aceptar un soborno, por así decirlo, para que el criminal pueda escapar. Porque si hace eso, entonces no es un buen juez. Si Dios hiciera eso con el ser humano, entonces no es mejor que un juez malo. No queremos mostrar irreverencia. Dios tiene que mantener su santidad y su justicia. Así es que Dios amó de tal manera al mundo, y Él amó al mundo con un amor misericordioso, un amor que sentía interés y cuidado por la gente del mundo. Y por eso Él entregó a su Hijo unigénito. Y ahora Dios, en base a que este pecador no tiene nada que presentarle a Él, Dios ahora, en base a su justicia, puede salvarle si esta persona, si este pecador se acerca a Él y acepta su salvación. Y eso se llama la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Vamos a hacer hoy algo que creemos vale la pena hacer. El doctor Trench era un erudito en el idioma griego. Él presentó una diferencia entre estas palabras y quisiéramos que usted escuche lo que vamos a decir. Es una cita bastante larga, pero queremos presentársela de todas maneras. La palabra en griego para misericordia es eleos. Así es como se utiliza aquí. Y para gracia es caris. Y el doctor Trench dice aquí, mientras que la palabra caris, es decir, gracia, tiene así referencia a los pecados de los hombres, y es ese glorioso atributo de Dios, el cual estos pecados reclaman y demuestran, su don gratuito en el perdón de esos pecados,
Eleos, o sea, misericordia, tiene una relación especial e inmediata a la miseria que es la consecuencia de estos pecados. Usted puede ver, amigo oyente, la gracia de Dios tiene que ver con los pecados del hombre, es decir, que Dios ha provisto un Salvador que pagó el castigo de los pecados. Es en base a eso que Dios salva, y esa es la gracia de Dios. Pero, amigo oyente, el pecado ha traído una tragedia para nosotros. En un programa de televisión donde se entrevistaba a aquellos que escribieron para la película El Exorcista, tanto a ese hombre que la escribió como a quienes participaron en ella, se indicaba que todos aparentemente se habían interesado mucho en esto. Ellos, por cierto, creían en lo sobrenatural, pero lo que ellos se preguntaban era, por ejemplo, ¿por qué permite Dios, un Dios de amor, que exista el cáncer? Bueno, amigo oyente, el cáncer es un resultado del pecado. No fue Dios quien le dio a usted el cáncer. Ese es el resultado del pecado. La enfermedad vino al hombre a causa del pecado. Bien, hablemos ahora de la misericordia de Dios. Él ve la miseria que ha causado el pecado. La misericordia de Dios sale hacia el hombre a causa de las consecuencias. Y Dios es rico en misericordia. Así es que si usted llega a Él como pecador y acepta su salvación, Él le dará a usted salvación por gracia. Y luego, Él es rico en misericordia y le dará a usted su misericordia. Él le consolará en esa ocasión. Él traerá bienestar y alivio a su corazón. Él le ayudará y usted puede confiar en Él en un momento como ese. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que él padeció de la enfermedad del cáncer y que hubo oportunidades cuando él le preguntó al Señor por qué permitía esas cosas en su vida, pero que él no tenía ninguna otra cosa que hacer sino confiar en su Padre Celestial. Él sabía que Dios tenía la respuesta, aunque personalmente él no la tuviera. Así es que lo que buscaba de Dios era la misericordia de Dios. Le pedía a Dios que fuera misericordioso. Él ya le había salvado por medio de su gracia, pero lo que él quería era misericordia. Y la misericordia es ese amor de Dios que sale y que ve nuestra miseria en esta tierra. Así es que un pecador necesita la gracia de Dios y por cierto que necesita mucha misericordia. Quisiéramos seguir mencionando lo que dice el Dr. Trench en cuanto a esto aquí. Queremos mencionar que ese don gratuito y ese perdón tienen que ver con la gracia de Dios. Pero en lo que se refiere a nuestra miseria, esto es la misericordia de Dios. Y dice el Dr. Trench, la misericordia es ese sentido tierno que se demuestra a sí mismo en ese esfuerzo que sólo la perversidad continua del hombre puede estorbar o derrotar en su aliviar y quitarlo en su totalidad. En la mente divina y en el orden de nuestra salvación ha concebido allí que la misericordia precede a la gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, con un amor de compasión, que ha dado a su Hijo unigénito, para que por Él pueda ser salvo. Pero amigo oyente, para que pueda manifestarse el propósito de Dios en la salvación, la gracia debe ir antes de la misericordia. Es decir, que la gracia debe presentarse antes y preparar el camino para la misericordia de Dios. Es necesario que Dios nos salve por gracia primero. Esperamos haber aclarado este punto y no haberlo confundido demasiado. Pero ahora, la paz de Dios es la experiencia que viene al corazón que está confiado en Cristo. El apóstol Pablo dice allá en su epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 1, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Es para saber que Dios no es difícil de soportar. Él no nos está haciendo las cosas difíciles a nosotros y no lo está haciendo difícil para usted, amigo oyente. Él quiere que usted sepa que Él no tiene nada en contra suya. Usted ha confiado en Cristo, sabe que es un pecador, el mundo quizá esté señalándole y rechazándole, pero Él le ha aceptado, Él le ama. Pero amigo oyente, Él quiere que usted tenga esa paz, para que por la noche pueda reclinar su cabeza y descansar la mente, pueda reclinar su cabeza en esa almohada suave, como alguien consideraba al versículo 28 del capítulo 8 de Romanos que dice, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien», esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es realmente maravilloso, amigo oyente. Llegamos ahora al versículo 3 en esta epístola universal de San Judas. Dice, «Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados,
dice aquí Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Amigo oyente, el Nuevo Testamento ha sido escrito en lo que se conoce como el griego koiné, es decir, aquello que es común a todos. El griego koiné era el idioma que era comprendido por todo el Imperio Romano durante la época del apóstol Pablo, en los días de los apóstoles. Y Judas dice aquí, yo iba a escribirles en cuanto a alguna doctrina, aparentemente de nuestra salvación. No sabemos cuál era esa doctrina. Podría haber sido la redención, podría haber sido en cuanto a la persona de Jesucristo, podría haber sido cristología, podría haber sido sobre la profecía o en cuanto a la santificación, pero él no escribió en cuanto a estas cosas porque dice aquí en el versículo 3, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El pensamiento que existe aquí es que el Espíritu Santo hizo cambiar lo que Judas estaba por escribir sobre algún tema de la fe para que él pudiera presentar esta advertencia sobre la apostasía. Y la apostasía es apartarse de la fe, de la doctrina de los apóstoles. Lo que era una nube del tamaño de la mano de un hombre en el día de Judas, es ahora una tormenta con características de huracán que está llenando la tierra. Así es que él va a hablar en cuanto a la apostasía que se acerca sobre la tierra. Vamos a poder apreciar que muchas de las cosas que él va a mencionar aquí ya están ocurriendo en el mundo del presente, porque la apostasía es una de las cosas que ya han sucedido y que están aquí. La apostasía no es algo que está por allá en el futuro. La apostasía está aquí, amigo oyente, y es el apartarse de la fe. Así es que él ahora está estableciendo el curso que va a seguir a través de esta pequeña epístola. Esta carta es algo realmente maravilloso al comenzar él a tratar este punto. Él bosqueja para nosotros lo que hemos llamado los sucesos de la apostasía. Ha tenido lugar la apostasía de los ángeles, una separación de ellos. Ha habido una separación de los hombres en el Antiguo Testamento, hombres que se apartaron de la fe. Y vamos a ver esto, y también en la iglesia, a aquellos que se han de apartar o se han apartado ya de la fe. Esto es, pues, lo que nos espera en este estudio que será fascinante de esta epístola universal del apóstol San Judas. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Mientras tanto, amigo oyente, le sugerimos que lea todo este capítulo único de la epístola de Judas para que esté mejor informado y familiarizado con su contenido. De esta forma será más fácil y provechoso para usted comprender lo que Dios ha preparado para usted. Es nuestra oración que el Señor colme su vida de sus incontables bendiciones.